Existe una desconcertante conexión entre la exhumación de los restos de Simón Bolívar y la muerte de Hugo Chávez y otras personas del alto mando del gobierno de Venezuela. Así como el último emperador de Egipto, Tutankamón, Simón Bolívar, el libertador de América del Sur, encontró perturbado su lugar de descanso final cuando se exhumaron sus restos, pero absolutamente nadie anticipó las consecuencias que siguieron. Ambas profanaciones causaron el fallecimiento de quienes estuvieron involucrados en ella. ¿Fueron estos acontecimientos simplemente una casualidad, una coincidencia, o hay algo más siniestro en juego? Hola, yo soy Kat y bienvenidos a un episodio más de mi podcast donde hablamos sobre misterios, curiosidades, casos reales y otros temitas interesantes de nuestro universo. Esta vez estaremos abordando un tema que me han pedido bastante. Si eres un entusiasta de la historia, un creyente en lo paranormal o simplemente tienes una profunda curiosidad, este episodio seguramente desafiará tu percepción de estos eventos históricos. Ojo, no intento convencer a nadie de nada, este tema es una leyenda y realmente no hay nada comprobado. Suscríbete y acompáñame a analizar los hechos, anécdotas y teorías que rodean esta cautivadora historia que ha dejado a muchos, incluido a mí, perplejos y que ha provocado debates sobre la existencia de una maldición sobrenatural que rodea a estas dos figuras prominentes. Empecemos con las definiciones. La exhumación o desentierro es el acto de extraer un cuerpo que se encuentra enterrado. La mayoría de las culturas que acostumbra a enterrar a sus muertos considera la exhumación como un sacrilegio. Sin embargo, a menudo pues existen ciertos casos en los que se permite la exhumación. Por ejemplo, si una persona ha muerto bajo circunstancias sospechosas, la policía puede exhumar el cuerpo para determinar la causa de su muerte. Con frecuencia, algunas culturas tienen pues, diversos tabúes acerca de la exhumación y estas diferencias pueden dar lugar a varios conflictos. Y aunque fue justificada como investigación científica, muchos creen que es solo una excusa o maniobra para distraer a la población de otros asuntos más importantes. Por otro lado, en el folclore y en la mitología, la exhumación también se ha asociado con frecuencia al ejercicio de ritos sobrenaturales. Un ejemplo de esto es el incidente del vampiro Mercy Brown de Rhode Island, que ocurrió en 1892 y que luego de desenterrarla de donde había sido sepultada, le sacaron el corazón y lo quemaron. Pero resulta que simplemente era una joven fallecida a causa de la tuberculosis pulmonar. Y asimismo hay teorías que hablan de una supuesta conexión entre prácticas ocultas de brujería y uso de sacrificios en la vida de influyentes figuras políticas como Hugo Chávez, por ejemplo. Tenemos que preguntarnos qué hay debajo de la superficie de estos eventos históricos que algunos creen que están relacionados con rituales oscuros o prácticas clandestinas y que incluso pueden tener terribles implicaciones para el futuro. Y si te estás preguntando en este momento, Kat, ¿pero por qué nos cuentas eso? Bueno, todo comenzó el 17 de diciembre de 2007, cuando se cumplían 177 años del fallecimiento de Bolívar. El entonces presidente venezolano Hugo Chávez anunció sus planes de abrir el sarcófago de Bolívar para comprobar si los restos que estaban allí realmente eran del Libertador. Además de certificar las causas de su muerte, ya que afirmaba tener serias dudas sobre estos temas debido a varias especulaciones que fueron gestándose a lo largo de la historia. Chávez incluso presentó en su programa televisivo a lo presidente el libro La carta que cambiará la historia, escrito por el historiador venezolano Jorge Mier Hoffman. El autor, quien era descendiente del español dueño de la quinta donde se alojó y murió Bolívar, mencionaba la posibilidad de que Bolívar haya sido asesinado como fruto de un complot entre España, Estados Unidos y el Vaticano. Lleno de especulaciones, ciertamente, también de documentos, y una gran interrogante. Aquí está, con grandes interrogantes. El libro es un interrogante. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién lo mató? ¿Dónde está Bolívar? La carta en cuestión, según Mier, es una que el Libertador dejó a su prima Fanny du Villars, en la que contaba en un lenguaje cifrado de códigos y signos masónicos quiénes eran sus asesinos,
cómo lo matarían y las coordenadas donde estarían sus restos. En teoría, esta carta la escribió Bolívar como último deseo otorgado por sus captores para luego fusilarlo. Sin embargo, es libre de análisis cómo el Libertador podría haber dicho en la carta que escribía antes de su muerte el lugar en donde estaba sepultado. Yo me hago esa pregunta, pero pues lo dejo a tu criterio. Mier continúa con sus teorías en este libro diciendo, por ejemplo, que en su velatorio en la antigua Casa de la Aduana lo cubrieron para que no se pudiera ver la suplantación del cuerpo, que lo de la repatriación de sus restos en 1843 fue una farsa y que lo que allí llevaron a Caracas fueron los manipulados restos de un desconocido. Pero repito, no intento cambiar la historia ni la opinión de nadie, pueden ir a leer el libro y juzgarlo ustedes mismos. Nosotros aquí a lo que venimos, la exhumación de los restos de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco. ¿Ustedes se imaginan que uno ahorita tuviese tantos nombres así? Que este fuese el podcast de Catherine Charel de la Santísima Inocentísima Trinidad Centeno. Estoy desvariando otra vez, pero es que no cabría el nombre en el título aquí del canal. Bueno, el 16 de julio del 2010, Chávez en la madrugada sin ton ni son, a través de su usuario de la red social Twitter o ex Chávez Candanga, anunció lo que había advertido 3 años antes. Lo leo a continuación. A partir de esta misma madrugada estaremos informando los detalles del procedimiento científico, no me sale, realizando con los restos históricos de Bolívar, escribió. Caracas se estremeció e incluso hay quienes dicen que después del anuncio se dobló la punta de una de las torres del Panteón Nacional donde se ubicaba precisamente el cadáver del Libertador. Pero Chávez insistía en acusar a la oligarquía colombiana de la muerte del Libertador de Venezuela, Panamá, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Según Chávez, Bolívar no falleció de tuberculosis en diciembre de 1830, sino envenenado con arsénico o anhídrico arsenioso, un polvo cristalino de color blanco con un sabor ligeramente ácido y poco soluble en agua, utilizado ya en la antigua Grecia con fines medicinales, pero que en concentraciones ligeramente elevadas puede llegar a ser mortal o en el mejor de los casos causar cáncer pulmonar. Entonces vámonos otra vez al día del acontecimiento, 17 de julio, a una escena que fue transmitida en televisión nacional. Un equipo de 50 científicos bajo las órdenes del médico forense español José Antonio Lorente, quien era director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, procedieron a la exhumación de los restos. Que el pueblo venezolano puede y debe sentirse orgulloso de lo que a lo largo de ya más de 19 horas se ha venido desarrollando en este lugar, en silencio, no en secreto, sino respetando al máximo el cuerpo del Libertador Simón Bolívar. Un equipo, como se ha mencionado, de más de 50 profesionales venezolanos, expertos en todas las materias de la ciencia forense, han sido capaces de culminar un trabajo que nos lleva al más absoluto de los éxitos, en el sentido en el que el cuerpo del Libertador, sus restos mortales, están preservados, están consolidados y estarán en una mejor situación cara a la eternidad y siempre presentes. O a lo que algunos calificaron más bien de sacrílega profanación. Esto se llevó a cabo por 19 horas, todo siguiendo la orden del mandatario nacional. Pero todo aquello lo desapareció la oligarquía, y quién sabe si hasta los huesos de Bolívar los desaparecieron. Nosotros lo tenemos que determinar ahora, comenzando el siglo XXI. La razón principalmente, según lo que acabamos de escuchar, era determinar si el prócer de nuestra independencia murió o no por causas naturales. Pero es que esto parece sacado de una película de terror. Todos ahí enmascarados, vestidos de blanco, abriendo la tumba y extrayendo los huesos del Libertador. Todo emitido en vivo por televisión para darle más transparencia al asunto. Sin embargo, la exhumación se hizo con muy poco cuidado, al punto que uno de los encargados dejó caer un dedo del prócer latinoamericano. También sorprendió a quienes vieron el evento en vivo encontrarse con un Bolívar enterrado desnudo, tapado en una sábana negra y no con su uniforme, como era de esperarse. Después, su esqueleto fue enterrado en una tumba masónica con forma de pirámide, pese a que Bolívar había abandonado la masonería, maldecido y prohibido su práctica. Luego de esto surgieron muchos rumores que apuntan a que la verdadera razón era realizar rituales de nigromancia, coloquialmente llamado magia negra. Te voy a mencionar las razones por las que se piensa esto y pues tú sacarás tus propias conclusiones.
Primero, lo hicieron a la medianoche. Segundo, aparentemente lo hicieron en un día cuya fecha es considerada un número perfecto. No me pregunten por qué, pero ajá. Tercero, todos estaban vestidos de blanco. Y cuarto, la apertura de la urna se hizo un viernes de luna llena. Y bueno, al final se hicieron imágenes tomográficas y se extrajeron 4 piezas dentales, además de muestras de las costillas y otros huesos para realizar estudios que muchos aseguran terminaron siendo usados en rituales de brujería. Sea como fuere, lo cierto es que la llamada maldición de Simón Bolívar pareció salir del interior de la tumba del Libertador, desatando una furia que se llevaría a más de uno a su propia tumba. Tan solo un mes después de que se exhumase su esqueleto, la supuesta maldición se cobró la primera víctima, el diputado de la Asamblea Nacional Luis Tascón, carcomido por un cáncer de colon. 2 días después falleció también el general retirado Alberto Müller Rojas, uno de los líderes del PSV. Le siguió Guillermo García Ponce, director del diario izquierdista Vea, quien también murió de cáncer. Luego, en septiembre del mismo año, perdió la vida en un accidente de tránsito William Lara, exgobernador del estado Guárico, donde su carro se volcó y cayó al río. Fue una tragedia. ¿Se cayó ahí también? ¿Pero qué, con quién? Con el gobernador, pero el gobernador se lo llevó el agua. ¿A William Lara? Verga. Y no se detendría allí. Al año siguiente prosiguieron las muertes de Lina Ron, una de las principales activistas del chavismo. La infortunada murió a causa de una insuficiencia coronaria que le provocó un infarto al corazón. La sexta muerte fue Clodosvaldo Rusián, presente también en el Panteón Nacional aquella noche de luna llena. Rusián dejó este mundo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de La Habana tras 2 meses de tratamiento por un infarto cerebral. Luego vino el historiador Jorge Mier Hoffman, responsable de que el Estado venezolano iniciase la investigación sobre la muerte de Bolívar y defensor entusiasta de la tesis del envenenamiento. Fue asesinado en Margarita. Aquella noche, mientras hacían y deshacían allí con los restos del Libertador, Chávez se mostró eufórico a través de su cuenta de Twitter. Hola mis amigos, qué momentos tan impresionantes hemos vivido esta noche. Hemos visto los restos del gran Bolívar. Tiene que ser Bolívar ese esqueleto glorioso, pues puede sentirse su llamarada, escribió. Cuando Chávez escribió esto no podía sospechar ni siquiera imaginar que justo un año después iba a ser diagnosticado de cáncer, ni mucho menos que la exhumación de los restos mortales del Libertador pudiese costarle la vida. Con presencia de células cancerígenas. Como todos sabemos, en el año 2013 ese cáncer terminaría con su existencia. En total, fueron 8 las muertes que bien pueden ser casualidad o que a lo mejor están relacionadas con la maldición de Bolívar. Recordemos, dato curioso, dato importante, que pasó lo mismo con Tutankamón. ¿Y cuántas personas murieron de las que estuvieron involucradas directamente en la profanación de su tumba? Din, 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 bingo, 8. Fueron 8 muertes también. ¿Casualidad o causalidad? Pero ¿cómo empezó a gestarse este rumor? Pues es que a Chávez se le acusaba de practicar espiritismo y algunas prácticas ocultistas. Hay incluso un libro que habla sobre ello. ¿Verdad o puro cuento? Realmente no lo sabemos, pero lo que se dice es que el expresidente de Venezuela, desde muy joven, tenía una fascinación por el ocultismo, por consultar videntes, hacer sesiones de espiritismo y por la santería. Una bruja le dijo al joven Hugo Chávez, mientras le leía las cartas, que antes de los 60 años se enfermaría gravemente y moriría. Ese fue el primer contacto del presidente Chávez con el esoterismo, con una revelación impactante. Y desde entonces esa afición le acompañaría hasta el día de su muerte. La médium de cabecera de él también profetizó su ascenso a lo más alto, diciéndole que llegaría a ser presidente de Venezuela, y también predijo que estaría preso primero. Con aquellas cartas que según predijeron su destino, llegó una obsesión que le arrastraría a realizar todo tipo de prácticas relacionadas con el ocultismo y un largo currículo de contactos con el más allá que abarca amuletos, apariciones de su bisabuelo Maizanta, quien fue general en la época de la dictadura de Juan Vicente Gómez y quien supuestamente le hablaba en sueños, e incluso hay quienes aseguran que poseía su cuerpo. Intentó ingresar en una logia de masones, tenía visiones de las ánimas de la sabana, y está la versión que habla sobre cómo mantuvo muchas conversaciones con el espíritu del libertador Simón Bolívar a través de rituales y de una tabla de Ouija.
La relación con los muertos fue una constante a lo largo de la vida de Chávez, supuestamente. Varios testigos aseguran que dejaba una silla vacía en las reuniones con sus asesores para Simón Bolívar y se le escuchaba hablando a altas horas de la madrugada, supuestamente también con el prócer venezolano, y como si de esquizofrenia se tratase, cuando almorzaba a solas pedía otra ración para el Libertador. Esas y otras teorías ha especulado la gente a lo largo del tiempo, como que en el Palacio Presidencial de Miraflores se realizaban rituales de espiritismo a los que acudían los jerarcas del chavismo. Algunos aseguran que Chávez hizo rituales paleros en los que se usan huesos de muertos. Un antropólogo venezolano señaló que los santeros creen que los huesos contienen energía espiritual del muerto y cuanto más poderoso sea este, más fuerte es la energía de sus huesos. Pero expertos y babalaos de la religión yoruba aseguran que existen diferentes corrientes de dicha religión, que sus rituales se usan para el bien, sin embargo son señalados por el desconocimiento que existe sobre esta vertiente religiosa y sus creencias. Por eso, muchos piensan que Chávez utilizó la brujería para controlar Venezuela y manipular al pueblo. Entonces, ¿estará Venezuela embrujada? El libro Las brujas de Chávez, en su capítulo final, asegura que este y la vidente Cristina fueron juntos a un río y realizaron un ritual para lograr que su poder fuera eterno. Ahora, hay personas que intentan deshacer el hechizo, convencidas de que la última batalla contra el chavismo no es política, sino espiritual. Todo aquel que profane mi tumba tendrá duros sufrimientos y sus seguidores morirán en lote. Simón Bolívar. Ya para finalizar, en lo que respecta a la exhumación del Libertador, el 25 de julio del 2011, en la sala central del Parque Nacional de Caracas, el vicepresidente del momento, Elías Agua, presentó los resultados de la comisión, cuyo trabajo se sustentó en el análisis del ADN de los fragmentos de huesos y dientes del Libertador, comparados con los restos de su hermana María Antonia. La comisión concluyó que el esqueleto que reposa en el Panteón Nacional es el del Libertador. Además, en una entrevista, Elías Agua señaló que no pudieron establecer que la muerte haya sido por causa no natural o por envenenamiento intencionalmente provocado, pero que queda abierta en la interpretación de la documentación la posibilidad de envenenamiento o intoxicación no intencionada producto de la aplicación de tratamientos médicos contaminados. Todo esto de la exhumación tuvo un costo aproximado de $78 millones. ¿Era necesaria? ¿Los sucesos misteriosos y extraños que la rodearon pudieron haber influido en la prematura muerte de Chávez? ¿Tú qué opinas? Me gustaría leerte en los comentarios. Esto fue todo por el episodio de hoy y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este podcast, dejar un me gusta y compartir. Además, activar la campanita de notificaciones para estar atento a más episodios fascinantes donde aprenderemos más sobre nuestro enigmático mundo. Abre tu mente y deja que el universo te sorprenda. Sígueme en mis redes sociales que aparecerán aquí en pantalla y también abajo en la cajita de descripción. Hasta la próxima.